Debemos entender, tomar nota, ahí dice, algunos versículos parecen indicar que hay personas que tienen dones específicos. ¿Okay? Entonces, yo creo que en general es así. ¿Okay? Algunos versículos parecen indicar que hay personas que tienen dones específicos y yo creo que vale leer 1 Corintios 14, 29. Y dice, 37 mejor. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca. Entonces, obviamente está hablando de uno que piensa tener el don de profecía. El versículo 32, hablando también de los profetas. Y hay en las listas varios lugares donde dice el que tiene este don, el que tiene este don. También la otra parte de eso, otros versículos parecen enseñar que todos podrían participar en diferentes dones. 1 Corintios, los primeros versículos. Dice, procurar, Corintios 14, 1, procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces, por un lado tenemos la persona que habla en lenguas. Pero comienza hablando de que todos debemos esforzarnos para profetizar. Así que en versículo 5, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Así que parece haber versículos que enseñan que solo es momentario, que uno tiene un don, y otras veces es continuo. Yo creo que hay base bíblica por eso. Por ejemplo, voy a usar el apóstol Pedro en los primeros capítulos de Hechos. Solo registra, si no me equivoco, un milagro así del apóstol Pedro. Y eso es de levantar o del cojo que recobró las fuerzas. Así que en ese sentido, él tuvo el don de sanidad. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Gracias. Así que debemos entender que varios de los dones, y cuando hablamos de sanidad, por ejemplo, y otras cosas, a veces no es que una persona en particular siempre va a tener el don, pero otros es una persona que Dios le da. Entonces vamos a empezar con uno de los más controversiales y seguir hasta los que no son tan controversiales. Número 1, ahí todavía en la página 1, apóstol. Y yo tengo ahí con eso sabiduría y revelación. Y hay una razón por la cual tengo eso. Por ejemplo, si pasamos a Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 5, dice, hablando tal vez de versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que
él como apóstol, y dice aquí que los apóstoles y los profetas Dios les había revelado algo. Y obviamente esa revelación se fundamenta en Jesucristo mismo, su vida, muerte y resurrección, lo que ellos habían presenciado. ¿Ok? Entonces, y esa revelación, y también respecto a entender el significado de la revelación del Mesías Jesucristo. Así que el apóstol, los apóstoles, el que ha sido, una definición, el que ha sido comisionado y enviado por Cristo para llevar su evangelio. Y se aplica específicamente a los que estaban con Cristo en su ministerio terrenal, para luego incluir a Pablo. Entonces, los apóstoles, muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando habla de los apóstoles, es muy fácil ver que está hablando específicamente de ellos en particular, no incluyendo ningún otro. Así que en ese sentido comienza, y no hay, la pregunta al final es, ¿existen apóstoles hoy que tienen la misma autoridad que los 12? Y la respuesta es no existen hoy día. Así que un apóstol, como ahí tenemos la definición de apóstol, no hay hoy en día. En un sentido más amplio, también llegó a incluir a otros que habían sido enviados con el mensaje del Evangelio. Y había ahí en las Escrituras, varios ahí. Tal vez hoy en día se podría incluir a los misioneros que llevan el Evangelio. Así que apóstol sencillamente quiere decir alguien que es enviado con un mensaje, ¿no? Tienen el que le envía, su amo normalmente, su señor que le envía con un encargo, un mensaje para llevar a otra parte. Eso es la definición de apóstol, sencillamente. Y recuerden que si tienen preguntas, vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas al final. Pasando a la siguiente página. Número 2. Profeta. Revelación. El vocero de Dios que transmite fielmente su palabra a los hombres. Y eso sea una palabra basada en revelación ya dada o una revelación nueva. Muchas veces esta palabra comienza con así dice Yahweh. Muchas veces en el Antiguo Testamento tienen eso. Y también en el Nuevo Testamento hay un profeta que dice, así dice el Espíritu Santo. Y es para la edificación, exhortación y consolación, conforme a 1 Corintios 14. Su rol, también no popular, hablando de una parte de su rol, incluye el llamado de volver a Dios, al Dios verdadero, en arrepentimiento. Su rol incluye el llamar al arrepentimiento. Y obviamente, muchas veces en el Antiguo Testamento, los profetas llamaban al mismo pueblo de Israel al arrepentimiento. También ellos llamaban a los paganos también al arrepentimiento. También, cuando hablamos de edificación, exhortación, muchas veces, por ejemplo, en Isaías 40, está hablando un mensaje de consolación al pueblo. No siempre es un mensaje de arrepentimiento. También incluye la grandeza de Dios y un mensaje de consolación de parte de Dios. Así que tiene esas funciones. En el sentido general, siguiendo, se puede decir que hoy día la iglesia, voy a hablar en un sentido general, la iglesia cristiana y personas específicas también en la iglesia
La iglesia es la voz profética de Dios, llamando al arrepentimiento al pueblo desviado y el mundo rebelde. ¿Okay? Entonces, la iglesia, agarramos la palabra de Dios, nos basamos en la palabra y es la voz profética de Dios llamando al arrepentimiento. Y en este momento, por ejemplo, podemos decir, sin lugar a dudas, que el mundo está experimentando el juicio de Dios, basado en Romanos capítulo 1. Entonces, la iglesia y nosotros, como parte de la iglesia, somos la voz profética de Dios, llamando al mundo al arrepentimiento. Y a la vez, también tenemos el encargo de animar, consolar a su pueblo con la verdad que Yahweh es el soberano rey sobre todo el mundo malvado. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por sus enemigos. Y los profetas les llevaban un mensaje también de esperanza, haciéndoles entender quién es Yahweh Dios. Así que la pregunta que tenemos ahí, ¿existen profetas hoy al par de los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento? Y en ese sentido hay que entender que no todos los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, participaban en escribir la Escritura. Hay muchos profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento, que se también mencionan en el Nuevo Testamento, que no dejaron nada por escrito. ¿Ya? Así que eso es relevante, esa pregunta. Y esos pasajes relevantes, Deuteronomio, por ejemplo, había dos pruebas en Deuteronomio respecto a un profeta verdadero, para distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Dos pruebas. Uno es que su profecía, si profetizaba algo del futuro, tenía que cumplirse. Y el segundo es, aun si profetizaba algo que se llegó a cumplir, pero después dijo, bueno, vamos a ir tras otros dioses, era falso profeta. Entonces no solo fue la única prueba de predecir algo, por ejemplo, también tenía que proclamar conforme a la palabra ya revelada de Dios, de quién es el único Dios verdadero. Es importante entender que los primeros creyentes, esas notas importantes, es importante entender que los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento por escrito. ¿Okay? Por ende, en ese momento de la historia, fue muy necesario el ministerio de los apóstoles y profetas en contextos locales para dar a conocer la revelación del Mesías Jesucristo conforme lo predicho en el Antiguo Testamento. Y por eso el versículo que he leído en Efesios capítulo 3, que pusieron también los fundamentos. Efesios 2, también versículo 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, la enseñanza, la familia de Dios es edificado sobre la enseñanza de ¿quién? Los apóstoles, hablando de los 12, y los profetas. Y yo creo en ese contexto, está hablando de profetas, la enseñanza de profetas del Nuevo Testamento. Pero también puede incluir lo que había enseñado, obviamente, los del Antiguo Testamento. Otra nota importante, y eso es donde entra
una diferencia de punto de vista. Existen teólogos reformados, carismáticos, por ejemplo, John Piper, el Wayne Grudem, Sam Storms y otros, quienes enseñan que el profeta en los tiempos del Nuevo Testamento, y eso incluye hasta hoy en día, por eso ellos también dicen que eso no ha cesado, puede dar una mezcla de verdad y falsedad en sus profecías. Entonces, ellos son teólogos reformados, carismáticos, y ellos enseñan que un profeta, y ellos tienen un ejemplo que usan de eso, y obviamente hay una controversia respecto a ese ejemplo, pero ellos piensan que un verdadero profeta puede dar una falsa profecía. Y personalmente yo discrepo con eso. Yo creo que la misma base se mantiene en el Nuevo Testamento para los profetas, en ese sentido que hemos estado hablando. Va a haber también, obviamente, si queremos conversar de eso un poco más, en el tiempo de preguntas y respuestas. Continuando, fe. ¿Qué es el don de fe? La confianza extraordinaria en Dios, su palabra y su poder, para actuar eficazmente en las vidas y situaciones difíciles. Y, bueno, esas definiciones yo he ido trabajando, obviamente viendo varias fuentes, pero el punto es, aquí en fe, todos por definición, un creyente tiene fe en Dios. ¿Lo cierto? Todos confiamos en Dios para la salvación. Él es nuestro Salvador. Así que no estamos hablando de una fe de conversión cuando una persona se cree en Jesucristo. Estamos hablando de una confianza extraordinaria, por eso puse esa palabra, en Dios, su palabra y su poder para actuar eficazmente. Y eso es muy general. ¿Okay? Una confianza en Dios para actuar. Y obviamente eso es con la oración. La fe opera por medio de la oración también. Continuando con el siguiente, número 4. Número 4, ahí. Sanidad. El don de efectuar sanidades de enfermos conforme a la voluntad de Dios. Este don se basa en una relación íntima con Dios para saber cuándo Dios desea sanar y una confianza en Él que lo va a hacer. Y por eso mencioné ese pasaje de Pedro. Vamos ahí, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos capítulo 3, versículo 6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y en esta historia, Pedro, yo creo que está ejerciendo el don de sanidad. Si lo tenía en otros momentos, no creo que registre otro momento a través de los hechos. Obviamente, durante el ministerio de Jesús, sí, había unos momentos que hacía eso también. Pero aquí, Pedro no tuvo ninguna duda de lo que iba a pasar.
agarró, lo levantó y el hombre se sanó. Entonces, el don de efectuar sanidad conforme a la voluntad de Dios. Pedro no tuvo ninguna duda que fue en ese momento, para ese hombre, la voluntad de Dios. Y creo que es muy razonable pensar que no solo Pedro, pero yo creo hasta Jesús mismo había visto ese hombre ahí, en su ministerio. ¿Qué es lo que? No es que solo llegó un día. Era su costumbre de estar pidiendo limosna ahí, a la entrada del templo. Así que es muy posible que esa persona había estado aún durante el ministerio de Jesús y Jesús no lo sanó. Obviamente Jesús sanó muchas personas, pero sin lugar a dudas no sanó a todos con los que se encontró. Y la pregunta al final es, ¿este don sigue vigente hoy? Y yo creo que la posibilidad es que sí. Pero otra vez podemos decir, la pregunta es si es una persona o si es un momento que uno lo tiene. Y la otra cosa es, otra vez es el don de efectuar sanidades conforme a la voluntad de Dios. Vemos eso varias veces en el ministerio de Pablo. Al final de Hechos capítulo 28, yo creo que es, que Pablo también sanó a alguien, y sin dar lugar a las dudas que lo iba a acontecer. Así que yo creo que también lo ejercía. Milagros, número 5. Y eso es muy semejante. El don de efectuar varios milagros, exorcismos, mover montañas, etc., conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Este don se basa en una relación íntima con Dios para saber cuándo Dios desea hacer un milagro y una confianza en Él que lo va a hacer. Así que aún en el ministerio de Jesús no siempre hacía milagros cuando otros le pedían. Él lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Y estos milagros son para el avance del reino de Dios y la transformación de vidas conforme a la revelación de Dios. ¿Okay? Son para el avance del reino de Dios. Y, por ejemplo, en Hechos tenemos la historia de Simón el mago, que supuestamente se convirtió. ¿Pero por qué se había convertido? Porque estaba asombrado de lo que estaban haciendo, ¿no? Los apóstoles. Y así él quería ese poder. Pero este don, él no quería el don para avanzar el reino. Él quería el don para avanzar su propio reino. Número 6. Lenguas, idiomas o lenguas. Y yo creo que más tarde voy a dar ejemplos de pasajes que usan. Es la misma palabra en griega, que se traduce a veces lenguas y otras veces idiomas. El hablar en otros idiomas con claridad y denuedo las verdades de Dios, o sea, una revelación directa de Dios, o sea, una enseñanza derivada de las Escrituras. ¿Okay? El hablar en otros idiomas, y en esta definición no estoy definiendo cuáles son esos idiomas. Hay varias posturas de estas lenguas, estos idiomas. Eran lenguas conocidas al hablante, en las cuales daban a conocer la palabra de Dios. Lenguas conocidas, por ejemplo, hay una buena, explicación de Hechos 2,
de que los apóstoles ahí, aunque da una lista larga de la procedencia de los judíos, en sí los apóstoles solo hablaban en 2 idiomas que ellos conocían. Eran griego y arameo. Y el punto es que ellos hablaron con denuedo y en ese sentido. Y hay otros aspectos de esa interpretación que realmente lo hace muy razonable, pero eso es una postura. La otra es hablar, eran lenguas desconocidas al hablante, pero conocidas al oyente. Entonces, algunos creen o muchos, la mayoría, creen que, por ejemplo, en Hechos 2 estaban hablando lenguas desconocidas a ellos, pero conocidas al oyente. Y obviamente lo que estaban hablando era la palabra de Dios o mensaje de Dios. Y las preguntas ahí que tengo. Estas lenguas pueden ser expresiones extáticas usando gemidos incomprensibles. Bueno, yo creo, por ejemplo, la respuesta a eso es no. Y sencillamente es porque en el contexto de tanto de Hechos como de 1 Corintios, estamos hablando de comprensión, de comunicar algo. Y estamos hablando entre diferentes partes, ¿no ve? En Corinto estamos hablando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. En Hechos estamos hablando de los apóstoles dando a conocer un mensaje de parte de Dios. De hecho, está registrado el mensaje ahí en Hechos 2. Así que de que está hablando de eso, obviamente hay pasajes Romanos 8, que habla de gemidos incomprensibles, pero eso es otro contexto. O idiomas y otra vez yo voy a decir, no creo en los contextos de que puede haber idiomas de oración privada. No estamos hablando de ese tema. Porque los dones que estamos hablando son para el uso, ¿dónde? Dentro del cuerpo de Cristo. No estamos hablando de algo privado. Estamos hablando de algo dentro del cuerpo de Cristo. Y en este debate no debe perder de vista que los dones son dados para la edificación del cuerpo, y tienen que ser usados conforme al fruto del Espíritu. ¿Okay? Y eso fue un problema en Corinto, que no había desorden ahí. Número 7, interpretación de lenguas o traducción de idiomas. ¿Cuál es más fácil de entender? Traducción de idiomas. Y es una buena traducción del griego. Traducción de idiomas. El don de interpretar o traducir eficazmente de un idioma a otro las verdades expuestas para que sean comprendidas en la lengua receptor. El don de interpretar o traducir eficazmente de un idioma a otro. Y si ustedes no creen que eso es un don, les aseguro que es un don. Para dar a entender la verdad de Dios en el idioma receptor, sí. Y pasajes relevantes, hay varios pasajes ahí. También la pregunta al final, ¿existe este don en personas que tienen la capacidad extraordinaria para aprender y traducir la palabra de Dios en otros idiomas? Personalmente, yo voy a decir, sí. Yo he conocido varias personas que su manera, o su capacidad, mejor dicho,
para aprender otro idioma, entenderlo, entender cómo aún pensaban los receptores para dar a conocer el mensaje en su idioma, era increíble. Y yo conozco uno en Venezuela que aún estaba inventando palabras en el idioma de la tribu donde trabajaba, y ellos entendían. Porque él tenía esa capacidad. Así que, bueno, personalmente yo he visto y yo conozco una persona aquí, creo que tiene ese don en Bolivia. Sin lugar a dudas hay otros, pero el punto es de poder dar a conocer la palabra de Dios en otro idioma. Así que por eso, al empezar, yo dije, realmente debemos decir, bueno, hay estos que solo son los dones, por decir, sobrenaturales, y esos que no son sobrenaturales. Dios obra en su pueblo de una forma sobrenatural para llevar adelante su palabra y fortalecer su cuerpo. Continuando, ya vamos a estar hablando de diferentes que mayormente no son tan controversiales. Interpretación de lenguas. Pastor, número 8, pastor. El don de guiar, cuidar y velar por el crecimiento y el bienestar de la iglesia local de Dios. El don de guiar, cuidar y velar por el crecimiento y el bienestar de la iglesia local de Dios. Se realiza estas funciones por medio de la enseñanza, amonestación, la exhortación y la disciplina en la iglesia. Y algunos van a decir que tal vez algunos de esos no son dones en sí, son más ministerios o funciones, pero por eso algunas definiciones no son bien marcadas, pero yo creo que hay don de pastor. Yo creo que sí, porque claramente en mi experiencia hay algunos que lo tienen y otros que no lo tienen. Pueden ser buenos maestros, pero no tienen el don de pastor, por ejemplo. Entonces, hay diferentes dones. Entonces, el don de guiar, cuidar y velar por la iglesia local. Número 9, maestro. Y con eso tengo enseñanza, conocimiento, la habilidad de exponer y explicar la palabra revelada de Dios conforme a su contexto original para hacerla comprensible y aplicable a la vida del oyente, de tal forma que pueda entenderla y saber cómo ponerla en práctica. Y eso yo creo que es mucho, pero sencillamente explicar la palabra de Dios, ¿no? Lo que tenemos de maestro, y podemos decir en cualquier momento de la historia, por decir, aún los profetas o los maestros, a veces sacerdotes, escribas del Antiguo Testamento, agarraban la palabra de Dios y le explicaban al pueblo. Tenían el don de maestro, de enseñanza. Entonces es de explicar la palabra conforme a su contexto y para hacerlo comprensible, para que el pueblo pueda entender y no solo entender, más bien también aplicar a su vida. Número 10, evangelista. El don de dar a conocer las verdades del Evangelio, haciéndolas comprensibles a los no creyentes en su contexto actual. Y después habla de cuáles son esas verdades. Dios, el hombre, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre rebelde? Y la vida, el ministerio de Jesucristo y lo que el hombre tiene que hacer, ¿no? De arrepentimiento y fe. Así que, otra vez, yo creo que el don de pastor, por ejemplo, o de maestro, más que todo es dentro de la iglesia.
con creyentes que ya normalmente por lo menos tienen un poco de conocimiento y han aceptado las verdades de Dios. El don de evangelista, yo voy a decir, es otra clase, porque es con personas paganas. Por ejemplo, hoy en día hay muchos que ni reconocen quién es Yahweh Dios. Piensen en la autonomía humana como base de todo. Y para comunicar las verdades de Dios a ellos, sin lugar a dudas, es una capacidad dada por Dios en ese contexto. Continuando, 11, palabra de sabiduría. Y obviamente en estos dos, de conocimiento y sabiduría, realmente fue un poco difícil. No hay mucho, no habla mucho de eso. Pero la habilidad de dar a conocer las verdades de Dios, comenzando con el Evangelio para toda la vida. De tal forma que manifiesta la infinita sabiduría de Dios en contraposición con la necedad de la sabiduría humana. La habilidad de dar a conocer las verdades de Dios. Y tomé esa definición y no recuerdo cuál libro estaba viendo, pero estaba apuntando a que Pablo mismo es el que pone en la lista y él mismo es que define la sabiduría en 1 Corintios 1, la sabiduría humana en contraposición con la sabiduría de Dios. Y, por ejemplo, en Proverbios, ¿qué es lo que tenemos? La sabiduría de Dios. Y eso está en contraposición con la sabiduría humana. Continuando, palabra de conocimiento. La habilidad de dar a conocer las verdades de Dios que se conforman a la revelación de Dios. Y eso es muy sencilla y se puede discutir. Yo creo que hay mejores definiciones, pero eso es lo que yo he podido ver de eso. Número 13. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. El don de poder discernir entre un falso espíritu, un falso maestro, profeta, pastor, etc., que sutilmente tergiversa la verdad y distinguir entre esa persona y un verdadero siervo de Dios, quien obra en pro de la verdad y el reino de Dios. Y toda la carta que acabamos de ver habla, eso es una de las cosas que está hablando en esa carta, de de poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Entonces, el don de poder discernir. Y hay varios que dicen que tienen ese don, que realmente se basan sobre sus propias opiniones más que todo. Entonces hay que cuidar, aún en todo eso, que somos cuidadosos en cuanto a decir algo que realmente estamos basados en la palabra de Dios. Continuando, exhortación. Y ya en estos últimos, ya vamos a estar viendo varios que yo creo son mucho más aplicables a todos nosotros, voy a decir, ¿ya? Y perdón que hemos tomado tanto tiempo en los otros, pero eso es según las listas. Pero esos son realmente importantes para nosotros. Exhortación. La exhortación es la habilidad para discernir dificultades y pecados que están atravesando otros hermanos, para luego animarlos, aconsejarles con humildad y sabiduría, para que sigan adelante. Y este consejo incluye tanto la corrección como la consolación, para ayudar y alentar a los hermanos. La consejería, por ejemplo, cuidado pastoral, la predicación son maneras de manifestar este don. La habilidad de discernir lo que está pasando y también para animar, aconsejar, conforme a la palabra de Dios. Y
yo creo es un don que debemos estar pidiendo a Dios, que realmente que tengamos más para ayudarnos a ir creciendo juntos. Y en otro pasaje, Pablo también en Romanos 15 habla de que él cree que toda la iglesia debe participar en eso, pero también es un don específico. 15, misericordia. El poder discernir cuando un hermano está pasando dificultad, para luego ministrarle compasión y empatía en esa situación difícil. Y esas situaciones pueden ser dificultades relacionales, emocionales, espirituales, etc. El poder discernir cuando un hermano está pasando dificultad, para luego ministrarle. Obviamente, misericordia no solo es ver el hermano caído y dejarlo. Más bien es ministrarle, ayudarle. Es ponerse a su lado. El don de misericordia. Yo creo que podemos ir viendo también ese en nosotros. Administración. El poder organizar y administrar varios aspectos de la iglesia de Dios de una forma eficaz. El guiar y administrar la dirección y los recursos que Dios ha dado con sabiduría para la expansión del reino de Dios, ¿no? Entonces, el poder organizar y administrar eso. De ver diferente, yo creo que en un sentido, ¿no?, del trabajo, entendemos quién es un buen administrador, quien puede ver los recursos de una empresa y puede maximizar su utilidad, ¿no es cierto? Dios puede usar, ¿no?, una persona y darle esa capacidad dentro de la iglesia para organizar la iglesia, para maximizar su capacidad para ministrar uno con otro, para usar los recursos que Dios ha dado. Servicio. El don de prestar un servicio práctico para el bien de los hermanos y la iglesia. Y ese servicio puede ser participar en un ministerio formal de la iglesia, o puede ser por ayudar a los hermanos de una forma informal. Y es importante notar que esta palabra es de la cual tenemos diáconos. ¿Okay? Servicio o ayudas, de ahí viene la palabra diácono. Y ejemplos prácticos serían cuidar a los necesitados, la limpieza, áreas técnicas, etc. Entonces esto es muy amplio, el don de servicio. Yo creo que aún también durante el transcurso de la historia, ese don ya ha ido, por decir, cambiando en un sentido en específicamente cómo se veía en la función de la iglesia. Por ejemplo, antes no tenían personas que hacían la parte técnica como tenemos hoy en día, pero eso es importante hoy. Número 18, generosidad o el don de dar. El tener el discernimiento y la disposición generosa de compartir el dinero y bienes materiales que uno tiene con otros hermanos que están en necesidad económica. El tener discernimiento y disposición y de ser generoso. Y obviamente Dios nos llama a todos a ser generosos. Dios nos llama a todos a tener misericordia. Dios nos llama a todos a hacer muchas de esas cosas. Pero otra vez estamos hablando de una capacidad extraordinaria de llevar adelante estas funciones dentro de la iglesia de Dios. Y 19, tengo ahí, existen otros dones. Y como comencé diciendo, yo creo que estas listas no son exhaustivas. Y por eso, por ejemplo, las listas, tenemos varios pasajes que tienen diferentes listas, ¿no ven? Y aún ahorita Jaime me estaba mencionando
si creo que el don de intercesión intercesión puede ser un don. Y yo creo que sí, puede ser. Y aquí tengo algunos que otros han dado, ¿no? El don de celibato, de casamiento, de música. Puede ser. Pero para decir que esta lista es exhaustiva, no. Lo que es importante, ¿qué es importante? Lo importante es la participación con lo que Dios nos ha dado para el bien del cuerpo de Cristo, para el avance de su reino. Recordemos que los dones espirituales son las habilidades y talentos apoderados por el Espíritu para el fortalecimiento de su cuerpo, para la gloria de Dios y el avance de su reino. Son las habilidades y talentos apoderados por el Espíritu Santo para el fortalecimiento del cuerpo y para la gloria de Dios en el avance de su reino. Así que todos estos dones tienen el mismo propósito. Es para fortalecer el cuerpo y avanzar el reino de Dios. Bueno, vamos a orar para terminar esta sesión y luego vamos a tener un refrigerio y continuar. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias por lo que hemos podido ver. Yo sé que ha sido muy breve, pero te pido, Señor, que a través de todo lo que continuamos haciendo, que podamos seguir fortaleciendo las bases y también abriendo la mente de cada hermano, de cada uno de nosotros, de lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros para el bien de tu cuerpo aquí. Gracias, Señor. Y otra vez te pido por los que no han podido estar, por varias razones, que tú puedes estar con ellos y que también nosotros podemos ser de ánimo y de bendición para ellos. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.